Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia.
Es más que una canción, es más que palabras. En mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras. En mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Bendiciones. La lectura bíblica está en el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 1 al 11. Por tanto, nosotros también, tendiendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente bajo esta modalidad, los que están escuchando estas predicaciones. Damos gracias a Dios. Acabamos la semana pasada de terminar el tema de la mayordomía, de la administración. Terminamos viendo que es importante entender que la administración y la mayordomía de nuestro tiempo es importante delante de Dios. La mayordomía de nuestra vida es importante, la mayordomía de nuestro cuerpo, la mayordomía de nuestro servicio y la mayordomía, por supuesto, también de nuestro dinero. Hoy vamos a estar en la lección número 10, ya estamos cerca de terminar esta serie de lecciones. Estamos en la página, en nuestro librito, en la página número 55, en el folleto que tenemos de estas lecciones de doctrina. Y vamos a estar hablando sobre la disciplina. Allá en Hebreos capítulo 12, allá leímos del versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer el verso 11 nuevamente. Dice la palabra del Señor: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos das esta oportunidad nuevamente de abrir tu palabra, de tocar un tema también importante, Señor, tocar un tema que también poco se habla, de la disciplina que tú tienes y de la disciplina que debemos nosotros de tener para poder seguirte, para poder servirte, para poder manifestar a este mundo el Dios que eres, el Dios real que gobiernas, el Dios real que cambias, que modificas comportamientos, que haces una transformación de nuestro ser. Ayúdanos, Padre, a través de esta clase poder crecer y cada día irnos pareciendo más a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. En este tema de la disciplina hay mucho, pero mucho que decir. Hay muchas áreas que abarcar y no podríamos en esta lección o en este folleto determinar todo lo que podemos hablar en cuanto a la disciplina. Ejemplos, por ejemplo, por decirles algo, de personas que han pasado por disciplina. También ejemplos de personas que por ser disciplinados han podido seguir adelante en sus vidas. Por lo tanto, vamos a hacer solo un pequeño resumen de este tema en cuanto a esta. La doctrina de la disciplina es básica en la Biblia y por supuesto que es de actualidad para la iglesia de hoy. No es popular para nada, realmente nunca lo ha sido. Cada vez que en una iglesia se habla de disciplina, nunca ha sido popular. Cada vez que se quiere tocar el tema de la disciplina, tampoco ha sido popular. Por lo tanto, pues no me preocupa tanto ese punto, ya que nunca ha sido popular. Es algo que debemos conocer, sí, y es algo que debemos de practicar cada uno de nosotros. Para entender un poco esta palabra disciplina, en hebreo la palabra musar, y en griego la palabra paideia, que es tutoría, es educación, es entrenamiento, es corregir
y es instrucción. Todo esto tiene que ver con la palabra paibemia, que tiene que ver con la palabra disciplina, que se traduce en nuestro idioma. La disciplina no es otra cosa que la conducta o patrón de comportamiento adecuado por el cual controlamos nuestra manera de vivir. Por eso decimos que hay personas que son muy disciplinadas en algunos aspectos, como el estudio, como el ejercicio, como el trabajo, y también hay personas que podríamos determinar que son indisciplinadas en algunas áreas de su vida, porque al final es ese cúmulo de conductas que van a regir nuestra manera de vivir. Tanto la disciplina como la palabra discípulo provienen de la misma palabra, de la misma raíz. Vienen estas dos palabras, disciplina y discípulo. La palabra discípulo significa aprendiz, significa alumno. Ser verdaderamente un alumno, un aprendiz, para poder tener una vida disciplinada. Sin disciplina es imposible ser un discípulo. Para poder ser un seguidor, para poder ser un alumno, se requiere de tener disciplina. Si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, Juan 8 del 31 al 33, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí el meollo del asunto está en que Jesús les dice: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y déjeme decirle que para permanecer en Cristo, para que nosotros podamos permanecer en sus enseñanzas, para que nosotros podamos permanecer en su amor, permanecer en su comunión, necesitamos ser disciplinados. Este tema trata con la facultad mental del hombre para racionalmente obedecer y racionalmente hacerlo delante de Dios. De una manera inteligente, de una manera clara, de una manera comprensiva, se requiere de la disciplina para seguir a Cristo Jesús. El cuerpo, mis hermanos, puede ser enseñado en casi todo, pero se necesita de una mente disciplinada, ya que de lo contrario el cuerpo regresará a su estado normal. Por ejemplo, el ejercicio físico. Las personas que son disciplinadas en el ejercicio físico pueden ir modificando su cuerpo, pueden ir trabajando en su cuerpo, pero cuando dejan de hacer este ejercicio, cuando dejan de tener esta disciplina, su cuerpo va a volver a su estado normal. Igual en el estudio, hay personas que son muy disciplinadas en estudiar, sacan una carrera, pero si dejan de estudiar, inmediatamente su cuerpo también empieza, su mente no va a ser totalmente clara y algunos conceptos que se han ido aprendiendo con el tiempo también se van perdiendo. Por ejemplo, la actitud o el acto de levantarse temprano es algo que se aprende. Y muy probablemente durante X cantidad de tiempo tenemos que estarnos levantando temprano, y llega un momento en que quizás no necesitamos, pero nuestro cuerpo inmediatamente se va a despertar a esas mismas horas. Pero con el uso del tiempo también, si dejamos de hacerlo, el cuerpo va a dejar de tener esto en su forma de ser. Empieza otra vez a levantarse a horas un poco más tardes. Esto quiero decirles, hermanos, que la disciplina es algo que se debe de aprender y se debe de cuidar y se debe de repetir para que verdaderamente podamos ir creciendo en esto.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice de la siguiente manera: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca, lavada a revolverse en el cieno. O sea, vuelve otra vez a su estado normal. También según Mateo, capítulo 12, versículos del 43 al 45, Mateo 12, del 43 al 45, dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El cuerpo, entonces, mis hermanos, las actitudes malas vuelven otra vez, porque nuestra forma de ser, nuestra naturaleza carnal, es una naturaleza indisciplinada. Y en las prácticas espirituales y en la disciplina espiritual debemos de todos los días estar practicando la disciplina, ser disciplinados en la lectura de la palabra de Dios, ser disciplinados en la oración, ser disciplinados en el servicio al Señor, ser disciplinados en la asistencia, ser disciplinados en compartir de Cristo. Verdaderas disciplinas, porque si no lo hacemos así, poco a poco vamos a ir dejando cada una de estas disciplinas. Ahora, hay 4 áreas que no podemos confundir en cuanto a la disciplina. Son 4 esferas completamente distintas. Primera es la instrucción que enseña las reglas para gobernarse. Esas reglas que se nos dan para poder gobernar, para poder administrar nuestra vida. Esas reglas son parte de la disciplina que nosotros tenemos. Por ejemplo, las personas que están sacando una carrera tienen la disciplina de estar estudiando, leyendo X material, yendo a clases, ejercitándose en trabajos y todo esto. Todo esto es ese tipo de instrucción que se va enseñando, ¿verdad? A los niños, por ejemplo, les empezamos a enseñar que es importante lavarse los dientes, les enseñamos que es importante el aseo, les enseñamos que es importante el comer tranquilos, que no anden corriendo. Empezamos a enseñarles para que ellos vayan teniendo esa instrucción, esa enseñanza que es muy, muy importante. Pero también, mis hermanos, tenemos el entrenamiento de la mente o características morales para cambiar y llegar al objetivo, que es corregir o modificar nuestro comportamiento. A esto es lo que nosotros llamamos ética. Es ese entrenamiento que vamos metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, solamente para dejar claro, hay muchos tipos de ética y cada grupo tiene sus tipos de ética, grupos cristianos o no. Lo que quiero hablar ahorita es simplemente dejar claro que la ética cristiana está basada en la palabra de Dios. Son las reglas, son las normas, son las ordenanzas que Dios deja. Eso es lo que debe de marcar mi ética para mi comportamiento. Entonces ese es ese entrenamiento que estamos hablando, ese entrenamiento mental. Por último, hay 2 características de la disciplina que no podemos confundir, y que es de lo que va a estar basada esta clase también. El castigo como herramienta y volver al camino correcto, o sea, donde ya la disciplina se convierte en una reprensión, donde ya la disciplina se convierte en un acto importante para que la gente cambie, para que las personas modifiquen su camino. Y aquí es importante, hermanos, recordar, entender, tener claro, mis hermanos, que la disciplina en la Biblia
que la disciplina correcta, que la disciplina cristiana no es para destruir a nadie. La disciplina cristiana es para corregir su comportamiento, es para que esa persona vuelva a tomar el camino correcto, es para que esa persona vuelva a arreglar sus cosas con Dios y pueda verdaderamente seguir viviendo su vida como Dios quiere que la viva. Esto también es disciplina cuando estamos hablando de un castigo, una corrección. Y por último, la disciplina también es el control para preservar el comportamiento adecuado. O sea, aprendemos, por decirles algo, ¿verdad? Cuando éramos niños, nos decían, usted aprenda a comer con la boca cerrada, ¿verdad? Entonces empezamos a aprender a comer con la boca cerrada y ese control debe que estar permanentemente revisando y estar recordando que para comer es importante, es necesario, es una cuestión de cultura, de educación, tener su boca cerrada cuando se está masticando. Entonces es ese recordatorio, es ese seguir recordando, ese control que se debe de estar haciendo. Ahora, en estas clases vamos a estar tocando solamente estos dos últimos aspectos, el castigo como herramienta y volver al camino correcto, y como control para preservar el comportamiento adecuado, para poder entender y poder manejar ese comportamiento. Vamos entonces a empezar con la disciplina aprendida. Hay maneras, hermanos, de aprender la disciplina. El proceso de desarrollar el carácter cristiano por medio de la enseñanza, por medio del aprendizaje, de manera que el Hijo de Dios se discipline a sí mismo y voluntariamente hasta llegar a ser una persona piadosa y sumisa delante de Dios. Esa disciplina, ese proceso de disciplina que se aprende, es ese proceso de disciplina que se enseña y ese aprendizaje que se aplica. Y es importante para el Hijo de Dios entender que la disciplina empieza por ahí, sembrar principios en mi vida, sembrar enseñanzas en mi vida, poder interiorizar la palabra de Dios, poder hacer correcciones en mi vida y después de que yo entiendo, después de que yo he aprendido esa disciplina, entonces ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que mi comportamiento vaya cambiando. Ejemplo, el orar, tener la costumbre de orar todos los días, tener la costumbre de leer la palabra de Dios todos los días, tener la costumbre de tener devocionales personales, tener la costumbre de tener devocionales familiares. Esos son aprendizajes que son importantes porque la disciplina se aprende. Esto, mis hermanos, es imposible sin el conocimiento de los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a disciplinarnos en principios de la palabra de Dios si no estudiamos la palabra de Dios? Si no leemos la palabra de Dios. Por eso allá en 2 de Timoteo capítulo 3 lo dice de esta manera, 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos hablando, mis hermanos, de sembrar principios que están en la Escritura, que están en la palabra de Dios. Toda la Escritura, no dice una parte, es toda la Escritura, es útil. Y esto es importante, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es para debatir, para cambiar posiciones, para contraponer, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con el propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y yo les he hablado bastante de esta palabra perfecto en griego, quiere decir completo, para que el hombre y la mujer de Dios sea completa, enteramente preparados para toda
buena obra. Para esto es importante, mis hermanos, verdaderamente aprender la disciplina. Por eso segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Antes dice, bien, creced, conocer, aprender, disciplinas cristianas, disciplinas bíblicas, principios bíblicos que nos van a ayudar a formarnos nuevamente, nos van a ayudar a aprender, mis hermanos, cómo debemos de ser disciplinados para tener una vida correcta. El conocimiento no es lo importante, sino ponerlo en práctica. Yo les he dicho que alguien en una ocasión dijo que el Hijo de Dios no necesita conocer más la palabra de Dios, sino que lo que realmente se requiere es que lo que ya sabe lo ponga en práctica. Eso haría un cambio en esta sociedad. Eso haría cambios en las iglesias, eso haría cambios en las familias, solo aplicar lo que ya se sabe. Pero dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, Santiago 1, versículos 22 al 24. Dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En otras palabras, mis hermanos, está diciendo que el que conoce la palabra de Dios, el que ha leído la palabra de Dios, el que ha leído principios en la palabra de Dios y no los aplica, dice que es parecido a aquella persona que se fija en el espejo y se da cuenta que tiene una lagaña aquí y se da cuenta que está su cara manchada por acá. Y se ve y dice, uy, tengo una lagaña, uy, tengo una mancha. Y se va y se olvidó de eso. El espejo, que es la palabra de Dios, mis hermanos, nos refleja tal y como somos. El espejo, que estaba utilizando esta analogía, que es la palabra de Dios, nos dice cómo estamos espiritualmente, nos dice cómo estamos en nuestra relación con Dios, nos dice cómo estamos en nuestra relación con los demás. Muy probablemente hemos sido muy indisciplinados en cuanto a nuestra relación con los demás. Quizás muy probablemente hemos sido indisciplinados en nuestra relación con Dios. Y Dios nos enseña a través de su palabra la disciplina correcta, cómo debemos de ser delante de Dios y delante de los demás. Pero dice que el que se ve en el espejo y se olvida de la palabra de Dios es exactamente lo mismo, verse en el espejo y irse con la lagaña. Ahí se fue con la lagaña, no la quitó, no le importó, perdió su tiempo mirándose en el espejo. Hay personas que lamentablemente también pierden su tiempo al fijarse en la palabra de Dios porque no aplican. Sigue diciendo este pasaje del versículo 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ojo, el que dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la verdad, mira en ella y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de el mundo.
el que se mira en el espejo, el que se ve en la palabra de Dios, el que aprende, el que escucha y aplica lo que Dios dice en su palabra, este será una persona bendecida. ¿Por qué? Porque la disciplina se aprende a través del carácter cristiano, se desarrolla a través de la palabra de Dios, se relaciona también, mis hermanos, a través de lo que yo estoy permitiendo que mi corazón se vaya llenando de los principios bíblicos. También, mis hermanos, hay disciplina aprendida relacionada con el hombre natural. O sea, el hombre natural también pasa disciplinándose, pasa aprendiendo. Este proceso es continuo y no termina. Cada vez vamos aprendiendo más. Cuando se vive bajo la tutela de los padres, ellos son los encargados de la instrucción. Bajo la protección de los padres, los hijos aprenden modales, aprenden a saludar, aprenden buenos hábitos de salud, aprenden muchas otras cosas. ¿Por qué razón? Porque están aprendiendo naturalmente de sus padres. La disciplina también se aprende de una forma natural. Proverbios capítulo 14, versículo 4, dice: oíd hijos la enseñanza de tu padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas. No desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Sí, también la disciplina que se aprende naturalmente, esa corrección que nos dan los padres, esa corrección que nos dan a veces los hermanos mayores, en otras ocasiones quizás una madre, quizás un abuelo. Es importante también esta disciplina que se aprende de una manera natural y que lo hemos podido ver cada uno de nosotros en nuestro crecimiento natural. Pero, mis hermanos, también está la disciplina aprendida relacionada con el hombre nacido de nuevo, con la mujer que ahora es una nueva criatura, con el Hijo de Dios que ahora está en Cristo y puede también aprender esa disciplina delante de Dios. Tan importante es el hecho que todos tengamos disciplina en este mundo para ser funcionales. Así también el Hijo de Dios necesita la disciplina para una correcta funcionalidad en la vida espiritual. Es importante que el Hijo de Dios, es importante que la hija de Dios entienda que ahora necesita aprender nuevas disciplinas, verdaderamente volver a meter sus ojos en la palabra de Dios y empezar a aprender a partir de allí. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. O sea, esfuérzate ¿en qué? En presentarte a Dios aprobado, como un obrero, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, que es disciplinado en utilizar bien la palabra de verdad. Yo les he dicho que este término que usa bien la palabra de verdad es igual a aquel que traza bien la palabra, aquel que como aquel sastre que pone sobre la tela un patrón y sobre ese patrón corta con destreza y lo hace ágilmente y lo hace conforme a ese patrón, que corta bien la palabra de verdad, que administra bien la palabra de verdad. La disciplina para el Hijo de Dios es importante, por supuesto, en cuanto a la iglesia local. También es importante entender, hermanos, que hay disciplina en la iglesia local. Y esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, estando aún Él con su iglesia allá en Mateo capítulo 18. La iglesia del Señor fue fundada por Él, con sus discípulos.
Y aquí en Mateo capítulo 18 él habla de su iglesia y le llama a la eclesía, los llamados fuera, y explica un poquito sobre este proceso disciplinario. Mateo 18:15 en adelante dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No me voy a meter en el proceso, solo me voy a meter en la acción de que también en la iglesia es importante la disciplina. La iglesia local también enseña disciplina. Entonces, hermanos, entender que la disciplina es el proceso de que se desarrolla el carácter cristiano a través de la enseñanza y a través del aprendizaje, de la aplicación. También vimos que el hombre naturalmente aprende disciplina, pero que ahora como hijos de Dios nosotros necesitamos aprender a disciplinarnos con las políticas espirituales. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está Pablo hablándole a Timoteo, el pastor Timoteo, y le dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Hay una forma disciplinada de conducirse entre la comunidad cristiana, entre la relación con Dios, en la iglesia de Dios. Hay una forma indicada para conducirse correctamente delante de Dios. Y es algo que como iglesia nosotros tenemos que entender y debemos de aplicar. Para una disciplina correcta y prudente debemos negarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos entender que ya la disciplina mía no depende de mis gustos, no depende de lo que yo quiero o lo que no quiero, depende únicamente de Dios. Vea lo que dice Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dice la palabra de Dios: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Alguien quiere seguir a Cristo Jesús? No hay ningún problema. Primero, niéguese. Niéguese a usted mismo. Ya no son sus deseos, ya no son sus pensamientos, ya no son sus palabras. Ahora son los deseos de Dios, los pensamientos de Dios y las palabras de Dios. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Allá mismo en Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 33. Lucas 14 del 25 al 33 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora quiero explicar rápidamente cuando dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre. Este versículo también en los evangelios sinópticos comparativos, y dice que no ame más. No es que no quieras a papá, no es que no quieras a mamá, no es que no quieras a tus hijos, sino no los ames más que a Dios. No los ames por encima de Dios, no los ames por encima de Cristo. Y entonces sigue diciendo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento
y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burlas de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Y qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ya no se trata de nosotros, ahora se trata de Él. Tenemos que ser disciplinados en entender que ahora nuestra ética la va a marcar la palabra de Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo opine, es lo que Dios dice. Y por esto nos pide para ser disciplinados, para tener una verdadera disciplina correcta, hay que enseñarla, hay que aprenderla, hay que aplicarla, hay que vivirla. La ética cristiana, los principios cristianos, los fundamentos cristianos. Y olvidarnos de nosotros mismos y permitir a Cristo que Él sea que marque nuestra vida. Lamentablemente el tiempo, como siempre, se nos va. La próxima semana vamos a hablar de esa disciplina correctiva que también como iglesia es importante. Y como leímos allá en Hebreos 12:11, ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta la disciplina. Pero vamos a hablar sobre esa disciplina correctiva que la palabra de Dios nos enseña a partir de la próxima semana. ¿Cómo está tu relación con Dios? Siempre la pregunta es recurrente porque tiene mucho que ver con todo esto. ¿Estás siendo disciplinado? ¿Estás siendo disciplinada? ¿Estás buscando que sea Cristo quien gobierne tu vida? ¿Has renunciado a ti mismo? ¿Le has dado el primer lugar a Cristo en tu corazón? ¿Verdaderamente Él está entronizado en el centro de tu corazón? Si no es así, nunca vas a poder ser una persona disciplinada de acuerdo a los parámetros bíblicos. Pero ahora podemos orar, podemos pedirle al Señor que nos ayude a ser disciplinados en cuanto a Él. Padre, te damos gracias por este tema, gracias por permitirnos recordar un poco sobre la disciplina, esa disciplina que se aprende, esa disciplina que se ejecuta, esa disciplina que se aplica, Señor. Ayúdanos a ser hijos e hijas tuyos disciplinados, Padre, en el conocimiento de tu verdad, en el conocimiento de tus principios, en elaborar, Señor, en nuestra vida verdaderas reglas de ética cristiana en las cuales podemos decir que somos hijos e hijas tuyos, disciplinados conforme a tu palabra y conforme a lo que tú enseñas. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.